¿Es este puente la personalidad de Madrid? ¿O es Marula Café la personalidad de Madrid? Madrid, Madrid. Volví a Madrid. Esta es mi segunda vez en Madrid. Hace un mes llegué a España y lo primero que pisé fue Madrid. Y me sorprendí por la ausencia de personalidad que tiene esta ciudad. No quiero que se malinterprete porque creo que Madrid es una gran ciudad para vivir, pero de alguna manera no pude entender qué tipo de ciudad es Madrid. Hay ciertos adjetivos con los que me quedé la primera vez que vine y curiosamente los lugares que me gustan más de Madrid son porque me recuerdan a otras ciudades. Probablemente este puente es mi lugar favorito en Madrid porque se parece mucho al puente de Jalitic en Jalapa, mi ciudad favorita en México. Regresé porque esta vez vengo a buscar la verdadera personalidad de Madrid. Este es otro día más en Madrid. ¿Son estas calles pintorescas la personalidad de Madrid? Hagamos un ejercicio para demostrar que no estoy siendo mala onda. Si me dices, nombra las distintas personalidades que tiene Barcelona, te diría, Barcelona es bilingüe, es multicultural, Barcelona es gastronómicamente deliciosa, Barcelona tiene una identidad propia, muy catalana, Barcelona es compleja, Barcelona es multifacética, Barcelona es muchos niños, Barcelona es playa, Barceloneta. ¿Sigo? Y por el contrario, si me preguntas, nombra las distintas personalidades de Madrid o cuántas personalidades tiene Madrid, cuando vine por primera vez te diría, Madrid es limpia, ordenada y gay. Recuerdo que esos son los adjetivos que escribí en mi bitácora de viaje cuando intentaba descifrar la personalidad de Madrid. Y tengo que admitir que en este segundo viaje ha cambiado mucho mi percepción. Sigo creyendo que la cualidad más grande de Madrid es que es una ciudad muy ordenada y con un estilo de vida y una calidad de vida muy alta. La gente es muy civilizada, hay muchas campañas por parte del gobierno para tener una cultura cívica en las calles muy correcta y que nadie haga desmadres o tire basura. El metro es muy pequeño pero funciona bien e incluso puedes cargar tu celular dentro del metro. Creo que hay muchas campañas aquí que funcionan muy bien, que la hacen una ciudad verdaderamente primermundista. En ese tipo de aspectos hay baños públicos en las calles y se siente mucho más, yo la siento más como una provincia, como un pueblo, sobre todo en el centro. Por ejemplo, algo que ahora tomo en consideración para saber qué tan interesante es una ciudad, es que si puedes llegar a cualquier lugar que sea interesante, que hayas buscado en Google, recomendaciones, bla bla bla, y que puedas llegar a todos esos lugares caminando sin tomar un metro, un taxi, un autobús para llegar a tu destino, entonces es una ciudad pequeña y es una ciudad no tan diversa. Por ejemplo, Ciudad de México tiene lugares turísticos por todos lados, es la ciudad más grande del mundo. A lo mejor Nueva York le puede quitar ese trono porque ambas son largas y anchas, y para ir a Xochimilco en México tienes que viajar por horas para llegar y es la misma Ciudad de México, no es las afueras, no es nada de eso. Y así como Xochimilco hay lugares por todo el territorio de la Ciudad de México, por toda la extensión de la Ciudad de México, y es súper complicado y cansado ir a todos los lugares interesantes porque hay 1000. Nueva York es lo mismo, en el norte, en el centro, en el sur, en Brooklyn, y Barcelona, a pesar de que es súper pequeña, es lo mismo. Barcelona es pequeña en realidad, pero tiene tantos barrios tan interesantes y tan complejos y tan distintos de uno de otro que no te queda de otra más que tomar el metro para llegar a tantos lugares. Y Madrid no me pasa eso. En Madrid yo puedo caminar 10 minutos y llego a al siguiente lugar, y
ese es mi punto, es que si Madrid fuera muy interesante y diversa o más de lo que es, tendría cosas interesantes en los otros barrios más lejanos al centro y no, la verdad es que no los tiene o no los he descubierto o nadie me ha recomendado nada que no esté en el centro y eso para mí habla mucho de lo interesante o lo diverso o el potencial que tiene una ciudad para tener cosas interesantes por todos lados. Ese es mi punto principal y ya me cansé de sostener esta cámara. Yo diría que estas ilustraciones que te dicen en qué calle estás son muy madrileñas. Probablemente esta es la personalidad de Madrid. También diría que el Museo del Jamón puede ser la personalidad de Madrid. Es muy madrileño el Museo del Jamón. O el bocadillo de calamares puede ser la personalidad de Madrid. Yo creo que definitivamente lo LGBT puede ser la personalidad de Madrid, porque no es que todos sean gays aquí, no es tanto eso, sino que hay una apertura muy grande y hay un respeto y una libertad de expresión que se nota mucho más aquí que en otras partes del mundo y esa puede ser la personalidad de Madrid. ¿Son estos mini escalones la personalidad de Madrid? ¿Es este graffiti la personalidad de Madrid? Sigo argumentando. Este es el mapa de la ciudad. Todo esto es Madrid. Y los turistas, te aseguro que 9 de 10 o 10 de 10 se quedan en esta área pequeñita porque todo lo interesante para turistas está ahí. Y Madrid es todo esto. ¿Me explicas? ¿Es este perrito la personalidad de Madrid? Ni siquiera hay perros, ni siquiera hay niños, ni siquiera hay tantos extranjeros como en Barcelona. La verdad es que sí me gusta Madrid. Pero díganme ustedes qué opinan de Madrid. ¿Les gusta? ¿Se les hace muy interesante? ¿Se les hace una ciudad primermundista? ¿Están de acuerdo conmigo? Díganmelo en los comentarios y suscríbanse a este canal para ver más videos en España, en Europa, en México, en Nueva York y en todo el mundo, porque viva la vida nómada. ¿Es la calle del Codo la personalidad de Madrid? ¿O son los churros con chocolate la personalidad de Madrid? ¿Estará en esas cajas la personalidad de Madrid? ¿Son las cervezas importadas la personalidad de Madrid? ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Es el Zebra Crossing la personalidad de Madrid? Este es un ejemplo claro del primermundismo de Madrid y en general de Europa y de España, que es un placer para mí como mexicano porque en México nadie sabe manejar. Y les explico por qué muchos mexicanos, amigos y en general latinoamericanos no sabemos de la existencia del Zebra Crossing. Esas rayitas que ven por todos lados tienen una función y tienen una regla muy básica que en Europa los automovilistas las respetan, que básicamente es que el peatón tiene la prioridad para cruzar. Miren, en esta Zebra Crossing no hay semáforos y si tú quieres cruzar, puedes cruzar y el automovilista a huevo se tiene que detener. Entonces es increíble porque como peatón en México nunca te valoran, te atropellan. No es cierto, pero es imposible cruzar. Incluso en México hay Zebra Crossing, o sea, están las rayas pintadas en el suelo, pero no respetan, ni siquiera sabemos que existe esa regla. Zebra Crossing literal. Veamos cómo la gente zebra cross. They are zebra crossing. People are zebra crossing all the time.
Veamos allá cómo zebracrocean. Vean nomás. Es que este está raro porque es azul, no sé por qué es azul, pero normalmente son así, como ese. Esta está la personalidad de Madrid. Y vean. Bueno, el niño se está esperando, pero no sé por qué. Ah, y justo ahí está aquí está la señalización. Y los automovilistas lo saben, o sea, no se pueden, tienen que detenerse, es como si fuera un semáforo permanente. Vean, ¿vieron ahí? Esto es lo más maravilloso que existe. Es una de mis cosas favoritas en Europa. Y Dafne, ahora sabes qué es el zebra crossing. ¿Es el Palacio Real la personalidad de Madrid? ¿Es este carrusel la personalidad de Madrid? ¿Son los jardines del Palacio Real en otoño la personalidad de Madrid? ¿Es este edificio extraño la personalidad de Madrid? ¿Es esta tabernilla la personalidad de Madrid? ¿Es el mercado de San Miguel la personalidad de Madrid? ¿Es el Museo del Jamón la personalidad de Madrid? ¿Son las tabernas la personalidad de Madrid? ¿Está aquí la personalidad de Madrid? ¿O aquí? ¿Dónde? Es el logotipo del metro, parte de la personalidad de Madrid. ¿Está en mantenimiento la personalidad de Madrid? ¿O es la sala X la personalidad increíble de Madrid?